¿Qué tal, Rick? Aquí. Bienvenida, bienvenido al tema de hoy. El tema de hoy es Yo no soy mis emociones. Y hoy te propongo tomar en cuenta que las emociones no son tú, no son yo, no son personales. ¿Qué tal? ¿Qué tal si las emociones no son personales? O sea, ¿cómo sería tu vida si te desapegaras de lo que sientes emocionalmente, si nos desapegáramos y entonces viviéramos la vida desde otra perspectiva, tomando en cuenta que no son personales, no somos nosotros nuestras emociones? Ahora, este tema puede ser retador, ya que para muchos, por lo habitual de nuestras vidas, nosotros damos por hecho y por sentado que las emociones son parte de nuestra personalidad, de nuestra persona, de quienes nosotros somos. En cierta forma, creemos que las emociones son lo que nos da vida. Y que pensemos así, bueno, también está muy relacionado con todos esos químicos que se desatan en nuestra neurología, en nuestro cerebro, una vez que sentimos esas emociones. Y fíjate que algo que a veces nos hace pensar también o que nos hace creer que somos nuestras emociones es esa distancia que hay entre lo que yo siento y lo que tú sientes. Lo que tú sientes y sienten otros seres humanos a tu alrededor. Entonces pensamos que, pues estas emociones son mías, son de mi persona y son personales, o sea, son para mí, ¿no? Son las que me toca sentir. Pero ahora te propongo algo, ¿sale? ¿Qué tal que no son personales? ¿Qué tal que no están absolutamente fijas en ti las emociones? Y si no están fijas en ti, entonces podríamos pensar juntos que estas emociones son consecuencia de algo. ¿Y de qué podrían ser consecuencia? Contemplemos eso, ¿vale? Posiblemente las emociones solo son consecuencia de los pensamientos. Esta es una observación que hemos venido captando desde el coaching, ¿de acuerdo? Y también la psicología lo observa, ¿vale? Yo como coach, nosotros en el coaching ontológico y en el coaching cuántico observamos tres dominios de los seres humanos: el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Dentro de las emociones notamos que están ligadas a nuestros pensamientos. Detrás de cada emoción hay pensamientos, hay maneras de pensar, posiblemente uno o un conjunto de varios, un tejido de esos pensamientos. Y los pensamientos pues son bastante impersonales, o sea, no necesariamente le pertenecen a una persona. No necesariamente los pensamientos que tienes son solamente tuyos. No siempre vienen esos pensamientos siquiera de nosotros mismos. Generalmente esos pensamientos que todos tenemos provienen de algún lugar. Algunas personas nos los heredaron, nos los influyeron y a veces los adquirimos sin darnos cuenta, involuntariamente en la infancia. Esto lo observa bastante la psicología, ¿no? Te podría escribir y describir algunos de mis pensamientos y compartirlos contigo posiblemente, y de repente mientras yo los comparta y tal vez en este momento que lo estoy haciendo, comenzarías tú a entrar en estos pensamientos, dejar que entren en ti, y si ambos elegimos creer los mismos pensamientos, te puedo apostar que vamos a sentir emociones muy cercanas, muy similares como resultado de esos pensamientos. Te doy un ejemplo aquí, ¿vale? Si yo pensara de mí mismo, no valgo nada, estoy descompuesto, hay algo mal dentro de mí, siento que estoy averiado, que no encuentro significado en la vida y no hay alguien que me quiera en el mundo, que me valore o que me ame. Si yo creyera eso realmente y le diera certeza y certidumbre, sería muy difícil que yo, pues tal vez no me sienta desanimado. O sea, ese pensamiento me va a dar emociones de desanimación, de decaimiento, de depresión. Podría sentirme deprimido, triste, agobiado, cansado, ¿sí? Desesperanzado.
Y si tú también pensaras eso, ¿no? Que no vales nada, que estás descompuesto, que no hay alguien que te ame, que hay algo mal en ti, bueno, si lo creyeras realmente, es posible que también detones estas emociones de desanimación, de depresión, teniendo ese pensamiento y creyendo que es real, es muy poco probable que logremos sentirnos alegres, satisfechos, dichosos, jubilosos, alegres y confiados. Por lo tanto, notemos, observemos que nuestras emociones tienen más que ver con los pensamientos que elegimos que son verdaderos y menos que ver con nosotros como persona. O sea, esas emociones no son de mi persona, son dados y generados por los pensamientos. Y en algún nivel, las emociones son muy similares entre personas que cultivan los mismos pensamientos, que comparten ideas. Bueno, notemos que quizás en nuestra familia a veces se menciona esto, ¿no? Eres tan como tu papá, o tan como tu mamá, o tan como tu tío, o tu abuelo, ¿no? En carácter, tienes el carácter de tu tía. Bueno, quien tenga el carácter de su tía es muy extraño, ¿no? Pero considerando eso, hemos escuchado en familia que ahí está la voz diciéndonos te ha influido los pensamientos y creencias y la combinación de vivencias que otras personas han tenido contigo o te han dado a ti o te han compartido. ¿Y qué podemos notar con todo esto? Bueno, podemos notar que hay una alineación, hay un engranaje, hay una unión constante entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y cuando este tema aparece con mis clientes, yo les recuerdo como a ti te recuerdo ahora, que tienen libertad de elegir sus pensamientos, pero esas emociones que les dan sus pensamientos van a surgir, ¿de acuerdo? Son consecuencia, o sea, no hay manera que sus pensamientos no les den emociones. Y cuando ellos estén de acuerdo con los pensamientos que quieren tener como reales, las emociones saldrán, se modificarán o se mantendrán en donde están, ¿de acuerdo? Ahora, las emociones, notemos, actúan como señales, o sea, son como semáforos, como señales, como anuncios, diciéndonos que hay unos pensamientos causándolas. Estás pensando A, B, C y D y esto te está causando estas emociones, eso te dicen las emociones. Y nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de ver, notar, observar esas señales y decidir si todavía queremos y deseamos cultivar esas emociones. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de decidirlo? Está chido. Bueno, desde mi conversación y lo que te comparto, es poderoso porque tomamos el poder nosotros, ya no lo dejamos en las emociones, lo tomamos en nuestras elecciones. Los pensamientos que sembramos nos dan como cosecha las emociones que sentimos y esas emociones no somos nosotros. No tenemos la obligación de identificarnos con ellas, no somos nuestras emociones, ¿de acuerdo? Si nosotros llevamos mucho tiempo sintiendo una emoción, o sea, cosechándola, viendo esa señal, entonces podemos decidir si ya no la queremos más. Y si no la queremos más, podemos elegir los pensamientos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a elegir esos pensamientos? Bueno, hay que observar cuáles son los pensamientos que nos han traído hasta aquí. Porque muchas veces esos pensamientos han sido habituales, o sea, nosotros habitamos, hemos vivido en esos pensamientos por mucho tiempo, meses, años, décadas. Quizás tenemos familiares que por años han practicado habitar y vivir en emociones de enojo, de resentimiento, de rencor, de culpa. Y quizás tenemos conocidos, familiares que habitan en emociones de gozo, de alegría, de apacibilidad. Es posible salir de los hábitos de las emociones o de los hábitos que provocan las emociones, que es pensar en ciertos pensamientos y creencias. Es posible salir de ahí, solo que toma práctica y que nadie te engañe. Aunque es instantáneo cambiar la emoción, salir del hábito toma práctica, toma entrenamiento, toma atención
y muy seguramente en esa atención y en ese entrenamiento tendrás tropiezos en el camino. Digamos, recaerás. Pero esos tropiezos son importantes para que te reorientes hacia el propósito, hacia el nuevo hábito. Y si ahora es el momento correcto, ¿qué tal si pones a prueba y cuestionas cuáles son tus emociones habituales, las tuyas? Tal vez sean dos o tres, tal vez sea desgano, no sé cómo les llames tú, tristeza, frustración, rechazo, desdicha, enojo, ira, agravio, no sé. Ponles un nombre, ¿de acuerdo? Y un dato que te invito a anotar es antes de ir a dormir, ¿cómo, cómo te estás sintiendo emocionalmente? Y al despertar también, y quizás tener una libreta, un cuaderno donde escribir cómo te sientes, te lleve a profundizar en ahora cuáles son los pensamientos que te hacen sentir, que te llevan a sentir esas emociones, cuáles son los pensamientos que están atados, enlazados, entretejidos en esas emociones y comiences a darle ejercicio en usar otros pensamientos que te lleven a vivenciar otras emociones. Las emociones no son personales, no son exclusivas de ti, son provistas por los pensamientos que muchas personas podemos tener, ¿de acuerdo? Y te invito a leer un libro valioso que yo he leído y te lo comparto con mucho amor. Se llama La sabiduría de las emociones. Norberto Levi es el autor. Es un librito así delgadito. Te enseña cómo distinguir las emociones, qué las construye y también te enseña a ponerles nombre, porque muchas veces los seres humanos no hemos vivido la experiencia de ponerle nombre a lo que sentimos. Y quizás eso también se enlaza con nuestra sensación de estar descompuestos, de no saber si estamos bien, si estamos dañados, si hay algo que no funciona bien en nosotros, ¿sale? Y bueno, con esa invitación a leer ese valioso libro, te invito también a seguirme en mi canal de YouTube, ¿vale? Hasta aquí llega el tema de hoy y más adelante posiblemente tocaremos otros temas de emociones, ¿sale? ¿Qué piensas hasta aquí? ¿Se han abierto posibilidades en tu vida que tal vez antes no notabas? Por favor, compárteme algo en los comentarios para saber cómo te llega la información y el valor de este video. Y si llegaste hasta aquí, como te decía, suscríbete para contenido de coaching, de relaciones, negocios, ventas, de mentalidad de alto rendimiento, si eres deportista o empresario o alguien que se encarga de equipos. Y dale me gusta al video, porfa, compártelo, mándaselo a alguien que consideres que puede tomar valor de él. Y si ahora tienes la apertura, sígueme y contáctame en redes sociales para mis servicios de coach personal, de coach uno a uno o de coach empresarial. Lo que gustes, estoy aquí para servirte, ¿vale? Como siempre, muchas gracias, te aprecio y estoy a tu servicio y te veo pronto, ¿vale? Muchas gracias.